Muy buenos días, amados en el Señor, Dios les bendiga. En esta mañana, día martes, ya casi finalizando este mes de enero. Amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Esta mañana Dios bendiga a nuestro hermano Toño Fícar, Dios le bendiga, hermano Toño. También a nuestro hermano Ricardo Fuentes, Dios bendiga a cada uno de ellos y así a todos los hermanos que se conectan cada día y hermanos amados ven nuestro programa a través del canal YouTube y a todos los suscriptores también del canal YouTube y de Facebook. Les saludamos cordialmente en el nombre de Jesús en esta mañana para continuar lo que comenzamos el día de ayer, que es la carta del apóstol Pablo a los Corintios, perdón. Hemos hablado y hemos visto a lo largo del tiempo cuán importante, hermanos, es el conocimiento de la palabra de Dios, que nos permite de una manera hacer su voluntad. Sí, eso es lo más importante. Muchas veces, hermanos, nosotros, como dicen, hacemos las cosas religiosamente. El sentido del estudio de la Escritura, a lo cual muchos se oponen, es darle a la iglesia el conocimiento real de Dios. Sabemos que Jesús es Dios y eso es indudable, indiscutible, que se manifestó en carne, ¿verdad? Para así ser visto de muchos. Pero también debemos conocer su voluntad, conocemos sus obras, sus prodigios, las señales que él hizo y los milagros que todavía sigue haciendo. Eso, hermano, no se ha detenido. Pero debemos, hermanos, darle curso, ponerle el ojo mucho más a la doctrina, a la enseñanza, a lo que Dios realmente vino a hacer. Los prodigios del Señor son innumerables, son incontables, como dice el salmista. Pero nosotros, hermanos amados,
no seguimos a Dios por los milagros. Debemos entender por qué seguimos a Dios. Y por eso es necesario no mostrar solamente las obras de Dios, sino mostrar los caminos de Dios. Ese que dijo el Señor a Israel, que sus caminos no eran los caminos de Él, ¿verdad? Y Él vino a presentarse como el único camino de salvación. Y no hay más, no hay más. Bien, el capítulo 2 del libro de Primera de Corintios, empieza de la siguiente manera. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar los testimonios de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ve, la predicación del Evangelio está sobre toda obra humana, sobre toda obra humana. Reconocer la grandeza de Dios en todo momento, en todo tiempo, no la del hombre. Los hombres pasamos. Y esto es lo que Pablo le está queriendo decir a los corintios, de la manera que él fue y predicó el Evangelio a ellos, dándoles a conocer a Jesucristo, al crucificado, al resucitado, para que su confianza, la confianza de ellos, no fuera en Pablo, como hoy día sucede. Hoy día los hombres ponen la confianza en los hombres, apartan el oído de la verdad, se vuelven a las fábulas humanas y miran a los hombres muchas veces más altos que Dios. Es una cosa clara, porque el hombre, el ser humano cree en lo que ve y no en lo que no ve. En lo que no ve le cuesta creer. Y por eso, hermanos, la insistencia de exponer siempre la palabra de Dios permanentemente, para que el creyente a través de la palabra se vaya nutriendo, vaya creciendo, vaya fortaleciéndose, vaya adquiriendo fe. Así dice la Escritura, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Este no es una fe, hermanos amados. Dios bendiga a nuestra hermana Eli Alvarado. Buenos días. Este no es una fe ficticia. Entonces, cuando el hombre no entiende, ciertamente pone los ojos en el que está por delante. Y por eso hemos visto, hermanos, en las iglesias muchas veces, cuando el pastor cae la congregación. El pastor comete algún error, algún pecado, ¿verdad? Y toda la congregación se viene abajo, porque los hombres ponen los ojos en los hombres. Pablo quería evitar esas situaciones, aclarándole, y por eso que termina el capítulo 1 diciendo: el que se gloríe, gloríese en el Señor. Porque todo es de Dios, nada es nuestro, hermanos amados. Dios toma los vasos y los utiliza para su gloria. Él mismo constituye apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, para la edificación del cuerpo. Ese es el objetivo, pero no para que el cuerpo ponga los ojos en aquellos hombres, sino para que ponga los ojos en Jesús, como dice el libro de Hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ciertamente los hombres somos siervos. Luego el capítulo 6 dice: sin embargo, escuche, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Madurez. Es importante el llamamiento, el crecimiento, el nacimiento, el crecimiento y la madurez. Los 4 pasos o los 4 puntos que el cristiano debe recorrer. Sí,
Ese es el sentido del Evangelio. Y cuando venga el problema y la dificultad, no se mueva ni un pelo, como diciendo, no se mueve un músculo, porque sabemos a quién creemos. Entonces dice, hablamos sabiduría entre quienes, entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, escuche, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. No hablamos la filosofía humana, no, no debemos exponer en los púlpitos, hermanos amados, los pensamientos y las sabidurías de los hombres, porque son vanas. Dice aquí que esto perece. Entonces, nosotros como predicadores y como enseñadores, como administradores, no podemos exponer la palabra de los hombres. Algunos se admiran con los pensamientos de Platón, de Sócrates, de tal fulano, ¿verdad? Y dicen, y este fulano dejó un legado, hermano. El único legado verdadero, es el que dejó Cristo. El otro resto, el comportamiento de un hombre haciendo bien de acuerdo a la Escritura, es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que el Señor nos enseñó. Cuando hagáis la obra, habiendo acabado la obra, decid, siervo inútil somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Si yo estoy aquí en esta hora para la gloria del Señor, es mi deber. Si yo administro una iglesia y la administro bien, es mi deber. Amén. Entonces no es un legado que uno deja, es el cumplimiento de las labores que se nos han asignado como siervos, como ministros. Nada más, nada más. Que predica bonito, que lo hace bien. Sí, por la gracia del Señor lo hacemos bien, pero para la gloria de Dios, no para nuestra gloria. Entonces, sacudámonos, hermanos, de esos pensamientos griegos, de esos pensamientos filosóficos que pretenden de una u otra manera exaltar al hombre y no a Dios. Amén. Aquí exaltamos la bondad de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios y todo lo que es de Dios. Amén. Luego dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó. Escuche bien, predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios bendiga a nuestra hermana María Muñoz. Amén. Que hablamos sabiduría de Dios. ¿Por qué es importante la sabiduría de Dios y no la de los hombres? Porque hasta aquí la sabiduría de los hombres, hasta el año 2024, usted observe la sabiduría de los hombres. Es destructiva. Santiago dice que es animal y es diabólica. Ciertamente, muchas veces nosotros alabamos esta sabiduría de una manera, pero al final es como lo que dice Proverbio, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Entonces la sabiduría del hombre, hermanos amados, no tiene peso contra la sabiduría de Dios. Y por eso es que Pablo cuando habla dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios determinó que esta sabiduría descendiese y fuese dada ahora a los hombres, la sabiduría divina. ¿Y cómo viene esta sabiduría? A través del conocimiento de la palabra. ¿Para qué? Para que usted y yo vamos poniendo por obra esa palabra, vamos corrigiendo lo torcido, lo vamos enderezando, vamos corrigiendo lo que está mal. Sí, porque eso va en nosotros. Dios nos otorga la sabiduría, Dios nos otorga el poder y ahora yo voy corrigiendo mi vida, tomando decisiones, hermanos, en favor de mi vida espiritual. Si no es solamente ir a cantar a la iglesia, al culto, hermanos amados, no es solamente ir a saltar y a gritar. Mm, por eso decía el día domingo que dice que Dios notificó a Moisés sus caminos y a Israel sus obras. Dios bendiga a nuestro hermano Claudio Saavedra.
Las obras de Dios son grandes y las podemos resaltar. Usted puede ver el relato de los evangelios, la sanidad de los cojos, de los paralíticos, de los leprosos. Ahí hay obras, esas se llaman obras, obras. Y es bueno enseñarlas, sí, pero mayormente, y también esto tiene que ir de la mano, de enseñar los caminos del que hizo las obras. ¿Qué es lo que quiere Dios? Por eso que Pablo por ahí dice que este fundamento de apóstol y profeta, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, es donde nosotros, usted y yo, debemos edificar. Y es ahí la sabiduría y el poder de Dios que nos dan las herramientas para poder edificar. Cómo Dios va transformando tu vida, cómo Dios va transformando tu corazón, cómo Dios te va haciendo un ser justo. Si bien es cierto, somos justificados, pero ahora debemos practicar la justicia. Entonces, esto es lo que Pablo habla, que esta sabiduría que viene del cielo, Dios se la otorga al hombre, la predestinó anteriormente y se la entrega al hombre. ¿A través de quién? Cristo, poder y sabiduría de Dios. Cuando viene el Espíritu de Cristo en usted, opera esa sabiduría, opera esa justicia, opera ese bien. Por eso que es importante que el hombre nazca de nuevo. ¿Cuándo nace el hombre? Cuando el hombre empieza a percibir la palabra de Dios. Mis palabras son espíritu y son vida. Muchos dicen que nosotros vamos a nacer en el bautismo. No. Pablo dice que esa es la sepultación del viejo hombre y la resurrección del nuevo hombre. Porque el que está en Cristo es nueva criatura. Esto es lo que Nicodemo no pudo entender con respecto al nuevo nacimiento. El cambio de corazón. Las leyes en la antigüedad estaban afuera, estaban en las puertas, estaban ahí en la filatelia. Pero ahora la ley está en el corazón del Hijo de Dios. Y en esto alabamos al Señor. Amén. Luego dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, refiriéndose, ¿cierto?, a los fariseos, a los saduceos, ¿cierto?, a los principales, aún al mismo Pilato. No conocieron, dice, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Estas religiones, o mayormente esta religión judaica, que predominaba, ¿cierto?, en el pueblo de Israel, supuestamente era la encargada de recibir al Mesías. Pero cuando vino el Mesías, ¿qué es lo que hicieron? Lo mataron. ¿Por qué? Porque no lo conocieron. Ellos buscaron ciertamente las profecías, si cuadraban o no cuadraban, y había duda y había investigación, y cada día iban, ¿cierto?, a preguntarle a Jesús. Jesús le respondía con sabiduría. Jesús le respondía por la palabra. Dice, escrito está. Escudriñe las escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Pero aún así ellos no conocieron la sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque no les fue dada. Dios se la negó. Dios los cegó. ¿Por qué? Porque se embotaron, porque se ensorbecieron. No había humildad en sus corazones. Había soberbia. Había una soberbia disfrazada de humildad, ciertamente, como lo es todo religioso, que se disfraza de una humildad falsa. Por eso que cuando dice a Timoteo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dios bendiga a nuestra hermana Humilda Torres de Cuba. Entonces, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, escuche, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes, para los que le aman. Sí, ama al Señor usted. Y usted le ama, como dice la Escritura. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Yo no amo a Dios por mí mismo, porque Dios me hizo entender de su amor primeramente, al ayudarme, ¿cierto? Al sacarme la venda de mis ojos para yo poder ver ahora al Cristo, al que murió por mí, al que se entregó por mí. Ahora yo puedo ver, pero porque Él me hizo ver. Ahora yo puedo entender.
cosas de la Escritura, porque Él nos da el entendimiento de su palabra. Nuestras oraciones deben ser siempre en pos de que el Señor nos dé entendimiento y también la capacidad por medio de su Espíritu para poder poner por obra y luchar contra el pecado, contra la maldad, contra la mentira, contra el engaño, contra la soberbia, contra la envidia, todas estas cosas que están en nuestra carne, ¿verdad? Y que día a día luchamos. Y por eso, hermanos, dice que estas cosas Dios se las preparó a los que le aman, pero Dios nos las reveló, escuche, a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hoy día estamos en ventaja sobre los judíos, sobre los israelitas. ¿Sabe por qué? Porque nosotros poseemos su Espíritu. Dios nos dio su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que caminemos de acuerdo a lo que Él requiere. Yo me recuerdo en una oportunidad el Señor le dijo a Moisés, santifica al pueblo 1 o 2 días y al tercer día desplázalo, ¿cierto?, hacia el monte. Él iba a descender, iba a santificar al pueblo. Pero no ocurrió así. Porque la incapacidad del hombre no le permite. Por eso que dice el apóstol Pablo que el hombre natural, el hombre carnal, el hombre animal, no puede percibir las cosas del Espíritu, porque para él le son locura. Entonces es imposible. Nosotros debemos dar gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque nos otorga esta sabiduría. Pero esta sabiduría no es de desechar, hermanos, es para aplicarla en nuestra vida cotidiana y así poder huir del pecado y de la maldad que nos asedia, de todo peso de pecado, dice el libro de Hebreos. Entonces, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Ve? El mismo Espíritu Santo revela por medio de la palabra. Escuche bien, aquí está el proceso. Revela por medio de la palabra quién es Dios, qué es lo que requiere Dios de ti, qué demanda Dios de ti, y la capacidad para que tú y yo podamos cumplirla. La carne es débil, ¿verdad? Pero el Espíritu está dispuesto. Es ahí nuestra confrontación. Amén. Contra el pecado. Luego dice, lo cual también hablamos, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Concluyo con estos 4 versículos finales de lo que Pablo está enseñando. Hoy día hay muchos predicadores y he sido bien majadero durante harto tiempo en decirlo. Pero ¿qué están enseñando los predicadores? ¿Qué le están aportando al pueblo? Los enseñadores, los que ocupamos púlpitos. ¿Qué estamos enseñándoles? Ciertamente predicar, por ejemplo, del milagro de la mujer de 12 años. Sí, gloria al Señor, alabado sea el Señor, porque así fue hecho. La mujer, sabiendo de Jesús, que hacía sanidades, había gastado todo lo que tenía. Y dice que la Escritura, que ella dijo dentro de sí, si yo tocar el borde de su manto, seré sana. O sea, ella tuvo fe y la convicción hasta el punto que fue. Y se abrió paso y tocó el borde del manto, Señor, y fue sana. Gloria al Señor. Ahí hay una obra maravillosa. Ahí hay una obra, un milagro maravilloso. 12 años. Amén. Pero eso es la carne. Lo que Dios quiere, que usted y yo lo reconozcamos. A tal punto que el apóstol Pablo escribe diciendo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué maravilloso. Qué maravilloso.
Si vamos al libro de Isaías, donde relata un poco, y para concluir, en el capítulo 40, hermanos amados, verso 13, dice: ¿quién enseñó al Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo es la balanza, le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las silas como polvo. ¿Podré yo enseñar al Señor? Aquí debemos meditar un poquito. ¿Por qué desechamos la sabiduría de Dios hoy día en nuestros cultos? Y exponemos, ciertamente, lo menor. No digo que se deba hablar, y quiero que me entienda bien, quiero ser bien interpretado. Puedo hablar de un milagro del Señor, o de una señal, la conversión del agua en vino, la resurrección de Lázaro después de los 4 días, la resurrección que nos habla de la recompensa que vamos a tener, una recompensa que no la merecemos, porque nada hemos hecho. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Él le dice a los fariseos: quiere aprender lo que significa misericordia y más conocimiento de Dios que holocausto. Porque yo, para adorar a Dios, para agradar a Dios, para ser un verdadero adorador, tengo que saber cómo debo adorar a Dios. Y esto es lo que el Señor le dijo a esta mujer. Ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque Dios busca adoradores que le adoren de esta forma. ¿Y qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Es adorarle conforme a su voluntad. ¿Y dónde está la voluntad de Dios escrita? En las Escrituras. ¿Se fijan? Entonces, por eso que Pablo le encarga a Timoteo que predique ¿qué cosa? La palabra. A tiempo, fuera de tiempo, exhorta, redarguye, con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a qué? A su concupiscencia, a su sabiduría, a su entendimiento, conforme a ello, lo que está sucediendo hoy día en las redes sociales. Y no solamente en las redes sociales, en nuestros púlpitos también. Entonces debemos tener la capacidad de juzgar, porque hasta eso se nos ha dicho: hermano, no juzgue. No juzgue. No podemos juzgar. Sí, aquí dice que el espiritual todo lo juzga. Que es claro, ¿no? Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. ¿Qué es lo que está queriendo decir el Señor aquí? Que usted tiene que estar juzgando lo que yo le estoy hablando acá. Si está en la Escritura o no está en la Escritura. Porque hay juicios que no son de condenación, que eso nosotros no podemos hacerlo. Pero nosotros juzgamos el día. Yo puedo juzgar mi actitud. Si yo tengo una actitud pésima como padre, como esposo, yo debo juzgar mi actitud. Y si juzgo por la palabra que estoy actuando mal como padre, como esposo, como creyente, ¿qué debo hacer? Endechar mi camino, hacer la voluntad de Dios, porque si no, ciertamente vamos a fallarle a Dios, ciertamente. Y por eso es importante. Cuando Pablo concluye diciendo tenemos la mente de Cristo, hermanos amados, nos está enseñando, aleluya, algo grande, no es algo pequeño, algo grande. Dios bendiga a nuestra hermana Bernarda Rodríguez Pérez. Entonces, hermanos amados, en Dios tenemos la capacidad, amén, de hacer su voluntad, sin excusas, sin excusas. Que el Señor nos ayude, hermanos amados, que el Señor bendiga a cada uno de los que el día de hoy han estado en sintonía.
No se olvide de orar. No se olvide, hermanos amados, de buscar a Dios. Y mayormente, no nos olvidemos de hacer su voluntad. Los que trabajan, que tengan una labor excelente en este día. A nuestras hermanas dueñas de casa, que Dios les acompañe en todo. A nuestros hijos y a toda la familia de Dios. Paz. Paz de Jesús para usted, para su alma. Y no se olvide de compartir este video, de colocar sus comentarios, alguna pregunta. Hermanos, estamos llanos a responder sus inquietudes. No queremos dejar, hermanos, nada así que nos deje en la duda. Amén. Que Dios le bendiga. Hoy día tenemos reunión, culto en Trieste 1457, 19:30 horas. Le invitamos a todos los lugares donde haya un culto el día de hoy. Vaya y escudriñe su palabra. Bendiciones. Dios le bendiga. Hasta mañana. Dios le bendiga.